Miqueas 6:8, como se dice pues en esa sección de páginas pegadas. Sí, sí existe Miqueas. Miqueas 6:8. Este hombre era un profeta. La Biblia no habla mucho de él, la Biblia no menciona cómo fue llamado, pero sí describe el tiempo que él estuvo pues trabajando como profeta. No la tuvo nada fácil, tuvo que oponerse o mantenerse firme, mejor dicho, a lo que sí era la oposición, que eran los falsos profetas que habían en Judea, y tuvo también que lidiar con un pueblo muy rebelde, muy desobediente, un pueblo el cual pues adoraba a otros dioses y rendía su tiempo y su adoración a otros falsos, obviamente, pues, pero hay un punto en el que a través de Miqueas Dios habla al pueblo de Judá, y antes de una invasión muy importante que iba a suceder, de las tantas que sucedieron en la desobediencia del pueblo, Dios le dice que pide unas cosas al pueblo. El pueblo repetía un ciclo, y creo que lo hemos hablado acá. El pueblo repetía un ciclo en el cual se arrepentía, volvía a Dios, hacía todo bien, le adoraba, pero volvía a las generaciones futuras y volvían a equivocarse, y volvían a caer en la idolatría, y volvían a caer en adoración, y volvían a sufrir tal vez en guerras, en muerte, y el ciclo se repetía. Después ellos se arrepentían, y eso era constante. Si leemos toda la historia de los reyes, ese ciclo no para desde el principio, bueno, casi que de jueces. Desde que ellos decidieron tener líderes humanos, desde ahí viene un error grave que ellos cometieron. Pero uno de tantos errores era la desobediencia. Otro, pues, parte de la desobediencia era que no comunicaban a las nuevas generaciones lo que habían aprendido. Nosotros, como iglesia, sí estamos llevando a las nuevas generaciones lo que hemos aprendido. Alguien acá no me dejará mentir que alguien en casa nos enseñó tal vez, o fuimos los primeros de nuestra casa y conforme el tiempo pasó vino alguien más. Algunos venimos muy pequeños acá y ahora nuestros hijos en escuela bíblica están conociendo de Dios. Pero bueno, eso era para dar pues una entradita a lo que dice el contexto de Miqueas. Y yo les quiero decir, muchas veces nosotros, bueno, venimos a este culto y obviamente posiblemente venimos acá con una listita de cosas que necesitamos. Y si no, pues qué bien, qué bendición. Súper bien también estar acá, porque la palabra dice que también oremos los unos por los otros. Así que si pues todo está bien en nosotros, oremos por el hermano, ¿no? Entonces, posiblemente nosotros venimos acá a eso y nos afanamos muchas veces por tratar de entender por qué Dios no me contesta, y para cuándo y dónde y cómo hago. Pues a todos nos ha pasado quizás en alguna oportunidad, pero Dios también nos habla. Dios también nos dice: hey, yo hay cosas que quiero que hagas. Y nosotros tenemos un concepto de dioses o de pagano, por decirlo así, muchas veces, no nosotros los molesta, sino como cultura, pues, que hay que dar como sacrificios, o hay que ser siempre buena gente, o hay que aquí, no, eso son cosas que se tienen que hacer por nuestro propio bien. Pero Dios también nos pide otras cosas que son muy importantes. Y no la pide porque si me haces esto yo te hago aquello, porque Él no necesita nada de nosotros, iglesia. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Si aquí no estuviera un pastor titular o de repente el resto de pastores, aquí Dios pone otro, amén. Si aquí no hubiera servidores y todos dijéramos: no, ya vámonos todos, ya no vengamos aquí, hay que vean cómo abran el domingo, pues el domingo hay alguien aquí abriendo esta iglesia, amén. Porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Entonces, ahora entendiendo eso, pues Dios le dice al pueblo que necesita un par de cosas. Vamos a leer Miqueas 8. Gracias. Dando un contexto desde el 1 hasta el 7, pues ellos, específicamente el 6 y el 7, Dios les está preguntando: bueno, ¿y ustedes cómo me quieren adorar? ¿Ustedes cómo quieren agradarme? Y le dice: ¿acaso trayendo becerro, holocausto? En el 7 dice: ¿se agrandará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Dice, vuelve y pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Están ofreciendo a sus hijos y Dios les dice: eso es lo que yo quiero. En el 8 les dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que es lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, y el último, y humillarte
ante tu Dios. ¿Qué cuántas cosas está pidiendo? 3. Ahí, en este contexto. 3 cosas le estaba pidiendo a Judá. 3 cosas. Ellos pensaban que trayendo holocaustos, ofreciendo riquezas, incluso sacrificando a su primer hijo. Padres, ¿alguien sacrificaría a su primer hijo por el perdón de sus pecados? Sí, Josué, ¿no? Bueno, Josué sabemos que padece de son bromas. No, son bromas. Pero nada, no lo haríamos. Bueno, al menos cuando están haciendo berrinches sí que dan ganas, vea. Pero bueno, salen caros también. Ya, como uno ya les invirtió algo, pues ya ni modo. Pero bueno, nadie lo haría. Estos hombres eran, imagínense ustedes, cualquiera diría, qué corazón más entregado. Pues no, saben que ellos querían comprar el favor de Dios, dando lo que tenían, según ellos, tapando lo que habían hecho. Más arriba, si leemos, eran un pueblo que no tenía respeto por el pobre. Era un pueblo que ya no tenía humildad, ya no tenía justicia, era a la buena del Señor, casi como San Salvador. Casi como cuando uno va al centro allá y con 2 coras, y ¿quién le va a pagar a uno para comprar algo? Nadie. Es bien difícil ver ahora esas personas. Es bien difícil salir a la capital y andar caminando por las calles sonriendo y esperar que todos le respondan. Eso es complicado. ¿Por qué? Porque las naciones se han llenado de diferentes situaciones que no agradan a Dios, diferentes sentimientos que no agradan a Dios. Ya no hay bondad, ya no hay misericordia. Y no que no exista, sino que casi ya no se ve en el común. Si usted va a un pueblo, es bien común ver allá que todo el mundo se saluda. Y eso es correcto. Va usted allá y de repente vamos paseando, vamos con la familia, yo no sé, allá todo el mundo, hola, buena, hola, aquí. Y eso aquí casi ya no se ve. Son valores que se han ido perdiendo. Pero entonces pregunta y le dice a través de Miqueas, Jehová, y le dice, bueno, ¿y usted con ofrendas y holocaustos? No, 3 cosas quiero, y más baratos les va a salir. Dice que la primera es justicia. Ellos robaban, oprimían al pueblo, los jueces hacían lo malo y como tenían poder y autoridad, lo hacían como políticos. ¿Sí? De hecho, pues ya entonces se ven esas raíces. Los sacerdotes, dice, enseñaban por dinero. No nos quedamos atrás los que nos paramos acá. Enseñaban por dinero. O sea que si venía una familia humilde que no sabía leer, que quería conocer de Dios, esta familia no iba a saber nada porque no tenía dinero para que el sacerdote, el encargado, le enseñara. Imagínense ustedes tuvieran que pagar $1.50 la entrada para poder escuchar la palabra del Señor. Y si quieren escuchar una vigilia completa, $2.50. Si quieren escuchar al pastor general, $5. No, hombre, está yuca. ¿Por qué? Si esto es lo que Él nos dejó. Imagínense cómo estaban. Y Dios le dice que Él pedía justicia, que fueran justos. Y ahora pregunto, iglesia, ¿nuestras obras son justas? ¿Nuestras obras son justas? Yo cuando me pregunté eso sí me di gran vergüenza. Porque a veces parece que son justas como cuando nos conviene. Yo tengo un gran problema cuando vamos en el carro en un semáforo. Mi esposa es súper bondadosa. Ella, todos los viejitos le dan misericordia, se pone a llorar, perdón, lo tengo que decir. Se puso a llorar una vez por un viejito. Yo creo que si a ella le pagan y nos detenemos en todos los semáforos, se le va el sueldo ahí en todos los semáforos con todos los viejitos que se encuentren. Y ella tiene esa cualidad. Y de repente alguien nos está limpiando el vidrio. No, como siempre. Uno, no, pero ya le echaron todo el jabón con Rinzo ahí y ya animó. Entonces, y bueno, siempre hay que dar algo. Vea, dale más, me dice. Dale más, me dice. No, hombre, a veces le da el $1 que uno va a ir a comprar los panes. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser justos, misericordiosos también. Yo tengo que aprender de eso porque yo no voy a recibir nada de ellos. Pero la palabra también menciona que los pobres tienen una razón de estar y que siempre van a estar. Porque en ellos Dios se va a glorificar. En ellos y a través de ellos nos está enseñando. No es lo mismo decirle a un amigo de trabajo, hey, préstame $1. No, hombre, con gusto. Como uno sabe que se lo va a pedir después, o uno le va a cobrar algo de $2 más adelante, vea, lo tiene uno guardado ahí, sale más caro para él. Pero al de la calle que uno nunca va a volver a ver, o aquel que usted sabe que lo va a ocupar para un vicio. Usted lo sabe, yo tenía ese concepto y hace poco oí a alguien que decía, a usted que no le importe para qué lo va a ocupar.
El acto que usted hizo es lo que Dios mira en su corazón. O el corazón con que usted se lo entregó. ¿Sí? O sea que todas estas veces al único que vio en vida de Dios fue a mi esposa, no a mí, porque ella lo hizo de corazón, yo no. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando, iglesia. Somos justos con nuestras obras. Dios les estaba pidiendo y ahora lo llevamos y lo aplicamos a nosotros. Dios nos está pidiendo que seamos justos. Empecemos en la casa. Y justo no solamente vamos a partir el pastel en 3 pedazos iguales y el que es más chiquito le toca el pedazo más chiquito. Porque le da risa a la hermana allá atrás. Sabemos ahí, por ahí, que no partimos bien a veces, ¿verdad? Justo no se trata solamente de que, no, pues te compro una camisa, yo me compro otra, o también a fulano, a mengano y todos por igual. Justo no va solo con acciones o con cosas materiales, desde el corazón. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Habrá uno con el que de repente haya un poquito de preferencia, se ve feo, pues, pero puede pasar. ¿Sí? Habrá uno que de repente pues hay, no sé, algo distinto. Y lo podemos ver sencillo. ¿Alguien aquí tiene más de una mascota? ¿Sí? ¿Alguien? Muy bien. Siempre, 3 mascotas. ¿Sí o no? Me van a decir que no, pero siempre hay un preferido. Siempre hay uno que ahí está. Usted le acaba de pegar la patada y hasta el techo fue, se baja y se vuelve a poner donde usted. Ese es el, no, yo te he visto pegando. No, siempre hay un consentido. Pero tenemos que ser por igual. Cristo lo fue con nosotros. Este pueblo no lo estaba haciendo. Ellos al que le convenía. A los jueces eran malos porque lo que le convenía. Los sacerdotes, lo que llevaban la palabra, lo que le llevaban la enseñanza, lo que daban la lectura, porque la transmisión era verbal. No, porque no había dinero de por medio. Imagínense ustedes. Y luego Dios le dice, siempre en el 8, que sean misericordiosos. Dice, y amar misericordia. El pueblo pensó que con estos sacrificios iba a alcanzar el perdón que necesitaba para cubrir sus maldades. Pero no era así. Había algo muy importante que tenía que pasar. Ellos tenían que ser misericordiosos también. ¿Y qué se trata de ser misericordiosos? Quiero que busquemos Isaías 15:22. Isaías 15:22. Vamos a movernos un poquito. No, perdón, Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. ¿Lo tenemos? Está hablando aquí Samuel al pueblo, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que le obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no necesita nada de nosotros, iglesia. Servidores, Dios no necesita su tiempo. Como iglesia podemos decir, pucha, pero habemos poco, o de repente si uno no cubre, no hay quien cubra el otro servicio, y ahí uno está dando la malabares, vea con la Biblia aquí, que si movemos, que si ponemos, claro, pero Dios no necesita eso. Dios no necesita eso de nosotros. A veces, iglesia, tengamos cuidado en creer que porque nuestro servicio o venir a la iglesia, con eso Dios yo ya le caigo bien, con eso yo ya la hice. Con eso yo ya conseguí que Él me escuche. No, esos son holocaustos que estamos ofreciendo, pongámoslo de esa forma. ¿Qué es lo que entonces Él busca? Que le obedezcamos. Que le obedezcamos. ¿De qué sirve, iglesia? Y lo digo con mucho cariño, creo que aquí no pasa, pero lo podemos ver más en la central. ¿De qué sirve que usted dedique todos los días, todas las tardes, domingo, sábado, días de semana, sirviendo a Dios y no somos obedientes? ¿De qué sirve? El pastor fundador tenía un nombre para eso, quizás algunos se recordarán. Él decía tontos útiles, en su lenguaje, a él se le valía decir varias cosas que uno no, pues, pero solo traigo a remembranza. Él decía tontos útiles, porque no escuchaban palabras, pero ahí andaban sirviendo, andaban haciendo su trabajo y lo hacían bien, pero no obedecían. Entonces evaluémonos, nosotros y pongámonos a pensar, ¿estamos obedeciendo realmente a Dios? Obedecer a Dios no quiere decir ponerse una camisita del ministerio o ponerse su ropita más bonita y venir a la iglesia, no faltar a cualquier culto, no dejar de cantar una alabanza,
no participar de las actividades. Obedecer a Dios viene desde su corazón, desde lo que usted piensa. Hoy en día no es que está de moda, pero hoy en día es más común que esto salga a la luz. Y bueno, mi esposa me decía un caso ahora de personas que realmente aparentan algo que no son. Y me decía ella, ahora creo que me decías, de dos jóvenes que eran hermanos, vea, eran hermanos, estaban en un partido de básquetbol y les tomaron una foto y era como un TikTok de como fotos que uno no sabe el trasfondo un poco perverso, vea, que tiene atrás de eso. Era una foto normal, ellos viendo un partido de la NBA y todo. Pero el detalle estaba que minutos después de esa foto, la policía llegó por ellos al estadio y se los llevó, y gran escándalo, que no sé qué, aquí y allá, porque ellos antes de llegar al estadio habían asesinado a sus padres. Imagínense qué frialdad. Habían asesinado a sus padres y luego se habían ido a un estadio. Y también se ven fotos de hombres que son con familia, con hijos y muy felices, y se toman las fotos y uno ve la foto riéndose y uno dice, ¿qué ves de raro en esta foto? Y uno no ve nada, ve una familia, pero de repente ese hombre es un psicópata. De repente ese hombre está asesinando personas, niños de su edad, de sus hijos, violándolos. Porque ¿qué hay en sus corazones? Y eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Claro, hoy con esto de las redes y la comunicación más fácil, hoy nos enteramos de todo y ese morbo que le da a uno por andar viendo esas cosas, pero ¿dónde está lo que Dios quería? Gente que eran hasta predicadores, pues, haciendo cosas que no. Y eso es lo que se ve y lo que no se ve. Lo que está solamente en nuestras cabezas, lo que pensamos, lo que decimos. ¿Dónde está esa obediencia a Dios? Eso también nos pide Jesucristo. Y no le estoy diciendo siéntase mal y ya no venga a pedir usted lo que necesita, sino venga, hable con Dios, pero hagamos conciencia de cómo estamos con Él, desde dentro, la apariencia que no le importe. Esta semana una prédica el día lunes o martes, siempre el pastor fundador decía, a mí qué me importa, como su lenguaje, vea, a mí qué me importa lo que digan, a mí me importa lo que diga Dios de mí. Y eso tenía razón, él lo decía a su manera, a su estilo, en su parecer, muchas cosas compartimos, otras quizás no, pero tenía razón. A usted que no le importe lo que piense la gente, usted que le preocupa, que le aflija lo que piensa Jesucristo de usted. Eso, lo después, ahí viene por añadidura. Ahí va usted a caerle bien o no a la gente, pero usted, si se preocupa por lo que Cristo piensa de usted, usted se va a sentir alegre. No importa cómo le caigan las personas, no importa cómo usted se sienta, ¿sí? Entonces, muchas veces ese estilo de cosas, ese estilo de ¿cómo decirlo? Prácticas, costumbres, que en la sociedad vemos, pues, nos envuelven tanto y nos hacen dilucidar lo que realmente estamos haciendo en este lugar, lo que realmente venimos a aprender. Y no me van a dejar mentir, que ha habido veces que usted se sienta a los 30 a 45 minutos en esa silla y usted pasó pensando en el problema y no en lo que decía el predicador. Nos ha pasado. Y que está, ya va a ver, estar hermana. Ay, es que este hermano que yo no sé qué. Y aquí adentro pasa. ¿Dónde cree usted que el enemigo está trabajando para destruir? Es aquí adentro. Es aquí adentro. Y no se trata que nos sintamos bien porque el prójimo está peor que yo. No, evaluémonos primero nosotros y en lo que se pueda, decía Pablo, creo que en Romano, ayudemos al prójimo en lo que él quiera que se deje ayudar, por así decirlo. ¿Sí? No vaya a ser que uno queriendo ayudar, él lo termine jalando, decía. Y él ponía ahí un escenario de un hombre que vivía con la mujer de su papá. Entonces, entrando en un contexto, es hora, es momento, es el tiempo que de verdad ya nos pongamos las pilas, todos nosotros. Que ya no solo vengamos por venir. Y si usted viene aquí a la iglesia y aquí usted en el fondo de su corazón siente que Dios lo tiene aquí, no se vaya sin importar lo que le digan. No se mueva de este lugar aunque le estén diciendo levántese y sálgase de ahí. No, porque Dios lo tiene aquí. Porque Dios va a estar obrando en esa persona y en usted.
No estoy diciendo que eso pasó y por eso lo estoy diciendo ahorita, después les cuento. No, le estoy poniendo un escenario súper extremo. Yo no sé si ha pasado, pero posiblemente alguien vivió una situación ya aquí o fuera de este lugar. Media vez usted sienta paz en este lugar, usted quédese aquí, porque aquí está su bendición, iglesia. Y no permita que el enemigo se la robe, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere con nosotros. Estamos dejando que el enemigo se meta. El enemigo no se va a meter a la cantina. Si ya los tiene ahí, hombre. El enemigo se viene a meter a las iglesias. Y no viene a poseerlos y andan en el techo los hermanos. No. No así. Él viene, mira aquí, ve. Ya viste esa hermana. Bien feo anda el pelo. Ya me voy. Y así, esos detallitos pequeñitos. Esos detallitos. Y ¿sabe qué? Usted no manda reprendiendo al enemigo, echando aceite por todas las... No va a hacer eso, hermano. Con respeto lo digo. Sino que usted tiene que cuidar su corazón. Porque ese loco no va a dejar de hablarle. Pero conforme usted esté más cerca de Dios, lo que Él diga a usted le va a importar un pepino. Porque usted está cerca de Dios. Porque las molestias, las angustias, las incomodidades, los pleitos, los disgustos, siempre van a haber. No se van a acabar. Si lo más difícil es trabajar con personas, y aquí solo personas sabemos. Imagínense que cada servidor fuera una máquina, que anduviera sirviendo, no hubiera problema, pero no, son personas. Y somos personas que entendemos que debemos de ser diferentes, sí. Y usted viene y tal vez no es servidor y se sienta en estas sillas tan bonitas, que primero ya las vamos a cambiar porque la polilla cae cada vez que uno se sienta, ¿ve? Y uno es así que medio bendecido, truena esa cosa cada vez que uno se sienta ahí. Pero usted se sienta en esas sillas y usted observa. Y usted ve y usted de repente, ay, no me saludaron, ay, la hermana no se rió, no me sonrió, pues sí, con mascarilla, pues ni modo, vea. No me hizo los ojos chinos, va, que es la única señal de que por lo menos algo me está haciendo, aunque sea sacándole la lengua, pero algo le está enseñando. Pero no permita que el enemigo le robe esa bendición. Dios nos pedía que fuésemos misericordiosos. Jesús también, hay una parte en Mateo, quizás por el tiempo no lo vamos a retomar, pues en que los fariseos lo atacaban y le decían que por qué andaba haciendo las cosas en el día de reposo y él decía, bueno, si lo que importa aquí es ayudar al que necesita misericordia. Yo no he venido por los ricos, por los sanos, yo he venido por los enfermos, por los pobres, decía él, por la gente que necesita. Él practicó la misericordia no siendo Dios. Siendo Dios para él era súper fácil, siendo hombre. Y si él pudo siendo hombre, nosotros también. ¿Por qué cree que Dios se humanizó? Jesús, perdón, se humanizó y vino a la tierra aquí a morir. No por castigo, no lo fueron por castigo, no lo mandaron por castigo. Lo mandaron porque era necesario que nosotros bien supiéramos que viéndolo a él sufrir como hombre pudo vencer, nosotros también podemos, con su ayuda. Y hay otro tercer punto que Dios pide a través de Miqueas, y es humillarse ante Dios. Esta característica lleva muchas cosas, el humillarse. El humillarse a veces nosotros creo que en algún punto socialmente y nuestra sociedad que tiende a ser todavía un poco machista y hoy quizás hasta nos fuimos al otro extremo con los feministas, hoy el equilibrio casi que se ha perdido, pero el humillarse lo vemos como algo que no debe pasar. ¿Cómo es posible, Dios guarde, que la mujer se va a humillar ante el hombre o el hombre ante la mujer? No, bueno, cada quien hay límites pues, pero yo estoy hablando de humillarnos ante Dios. Ahí no cabe nada, ahí no hay tales, ahí no hay vergüenza, ahí no hay por qué, ahí hay para cuándo, todos los días, humillarnos ante Dios. Y humillarse ante Dios, iglesia, no quiere decir que sus rodillas anden llenas de callos todos los días. Yo respeto a aquel que lo hace y que lo practica muy bien. O que pasa ayunando, pues, y ahí casi que no come, no se refiere a eso, no está diciendo un acto así, sino nuevamente su corazón. Nuevamente nuestro corazón. Esta característica conlleva mansedumbre, conlleva también paciencia, sencillez. Todas esas cositas chiquititas nos van haciendo más humildes ante Dios. ¿Quiénes aquí son pacientes? Muy bien, son pocos. ¿Quiénes aquí no son pacientes?
Ok, algunos se sienten orgullosos de no serlo. No, mire, es difícil. Pero la paciencia no la da Dios. La paciencia se desarrolla. ¿Sí? La paciencia se desarrolla. Y usted en la vida va a vivir cosas que le van a hacer desarrollar la paciencia. Un compañero de trabajo, un jefe, una carrera, un matrimonio, tal vez. No sé, no, ojalá que no. Pero, o no sé, una enfermedad. Pero algo en usted, algún punto lo va a hacer desarrollar la paciencia. Pilas con eso, porque todas esas cosas deben de desarrollarse en nosotros para humillarnos ante Dios. Sencillez, ¿cómo cuesta, vea? ¿Cómo cuesta a veces? Mansedumbre. Todos esos características, esos valores en nosotros nos llevan a humillarnos ante Dios. Y estos hombres, Judá era soberbio y era orgulloso. Creían que podían todas. Creían que tenían un gran ejército. Creían que porque ya antes habían vencido en la guerra con menos hombres que el enemigo y habían ganado, les iba a ir bien. Y repetían su fracaso. Porque no era cuán buenos eran. Había muchísimos pueblos mejores que ellos. Más tecnológicos, más desarrollados. Babilonia tenía ya desarrollado, pues, no sé si eran carretas o un tipo de mecanismos de guerra, el cual todavía no lo tenía Israel. Pero hubiese sido muy bueno, hubiese sido bonito ver cómo si ellos hubieran obedecido, cómo hubieran derrotado a esa nación. Porque Dios se los había advertido, se los había dicho. Pero ellos creían que todos se lo podían. Vamos a buscar en nuestras Biblias, caminamos una vez más Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 y 8. Es aquí donde les estaba diciendo cómo él se humanizó, humillándose a sí mismo. ¿Lo tenemos? Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el 6, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual al Dios como cosa a que aferrarse, en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de una muerte física, nunca una muerte espiritual. En él, está hablando de muerte física. Si él siendo un hombre, a hombre hablo el término general, pues a hombre, mujer, aquí. Si él siendo un hombre, o siendo ustedes hombres, caballeros, siendo mujeres, si él pudo, ustedes también pueden. Pero no permitamos que el enemigo nos haga ver las cosas más difíciles de lo que son. El enemigo nos hace ver difícil querer orar. El enemigo nos hace ver complicado querer leer la Biblia, porque él nos dice, ¿para qué la voy a leer si nada entendés? 2 pedazos leíste el arca de Noé, a saber qué barco era ese. Así, o sea, querés orar y te vas a dormir. Mira, querés orar y mira lo que andas pensando, mira lo que andas haciendo, mira lo que andas diciendo. Debemos de estar atentos. El Espíritu Santo también nos puede llamar la atención, pero Él jamás lo va a hacer humillándolo, a usted, o haciéndolo sentir mal. Él lo va a hacer motivándolo. Pero estas 3 cosas, las tenemos que empezar a hacer juntos. Tenemos que aprender a ser justos. Unos yo sé que lo son, otros tal vez hay que desarrollarlo. Empecemos en casa, continuemos en la iglesia, en el trabajo, en el bus, en el transporte, en el carro, donde sea que usted esté, en todo lugar. Sí, ser misericordiosos y humillarnos ante Dios. A Judá le estaba pidiendo esas cosas más que sacrificios. Y usted viene aquí y venimos a Dios, iglesia, todos venimos aquí con una listita de cosas. Dios no dice, no, hombre, vos no. Dios no dice eso. Dios dice, yo quiero hacer cosas en ti. Pero ahorita, si te doy lo que me estás pidiendo, no lo vas a aprovechar.
no vas a ver lo que te quiero hacer en ti. Yo sé que lo necesitas y sé que lo necesitas con urgencia, nos está diciendo Dios, pero yo más urgente necesito que tu vida cambie desde adentro hacia afuera, para cuando yo te esté bendición sigas sentado en esa silla, sigas sentado aquí, y quizás hasta más todavía, con un uniforme, en escuela bíblica, alabanza, acomodación, cafetería, todos los ministerios, uno nuevo tal vez. Pero Dios conoce nuestro corazón, a Él no lo vamos a engañar. Somos nosotros los que necesitamos entregarnos a Él, iglesia, humillarnos ante Él. Y Dios en esta hora, pues eso es lo que nos quiere decir, que no seamos como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, que ambos entre ellos se peleaban, se robaban, se mataban, siendo una misma nación, por desobedientes, por creer que ellos podían hacer las cosas sin consultar a Dios. ¿Cómo hubiese sido Israel si en todo tiempo le hubiera obedecido? Esa nación todavía estuviera, pienso yo. ¿Sí? Pero ¿saben qué? El plan de Dios jamás cambió. Porque de ahí nació el Mesías. Amén. Entonces el plan de Dios en su vida también se va a cumplir. Si una nación desobediente no pudo contra Él, cuando nosotros. ¿Sí? Entonces, iglesia, esa lista que les menciono, yo lo he dicho varias veces, pero ahora tiene sentido que depende de nosotros. No depende de qué bonito ore, de qué duro ore, de qué concentrado ore, de cuánto ore. Eso sí es importante, por supuesto. Pero depende de cuánto usted se humille a Dios, de cuánta misericordia tenga usted, de cuánta justicia practique usted y cuántos principios y valores que vienen de Dios emanan de eso. Son muchísimos. Primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y solo ahí, si nos evaluamos, a veces fallamos. Claro, eso no significa que no nos vamos a enojar, somos humanos. Significa que no nos vamos a quedar con el enojo, sino que vamos a pedir perdón o vamos a aceptar el perdón. Amén. Entonces, en esta hora, para ir finalizando, pues quizás solo quiero dejar eso. No seamos un pueblo orgulloso, no seamos un pueblo soberbio, porque nos va a ir re mal. ¿Sí? Eso no depende del pastor. Eso no depende de qué bonito ora él y intercede él por nosotros. No. Eso no depende de cómo se ponga el templo. Eso no depende de la pintura, de los logos, de lo bonito, de los instrumentos. Eso no depende. Eso depende de usted, de su corazón. Iglesia, yo me voy a atrever a decir algo aquí. Y ya lo he dicho algunas veces, pero es mi pensar. Algunos se acordarán que hace un par de años aún el pastor general anunció en un culto de martes, creo, no me acuerdo, jueves creo que era su culto, que el siguiente megatemplo era Planes de Renderos, después de Cojute, creo yo. No sé si alguien se acuerda de eso. Puchica, todos emocionados. No ha pasado todavía. ¿Por qué creen que no ha pasado? Porque Dios primero quiere cambiar nuestro corazón. Quiere que estemos listos para recibir a esa gente que va a entrar por esa puerta y no vean lo mismo que ven en sus casas, en sus trabajos, en sus vidas, que vean algo diferente. Y no estoy diciendo que estamos haciendo mal el trabajo, iglesia, servidores. Lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor. Cuando cambiemos todo eso, Dios va a llevar la bendición. Así es en nuestras vidas. Cuando cambiemos nuestro interior, cuando cambiemos nuestro corazón, usted va a ver cómo Dios va a responder. Él va a resolver esos problemas. Y cómo cuesta, porque a veces uno no haya que hacer. Uno se aflige y se desespera. Pero entre más cerca estemos de Dios, menos angustia nos va a dar, fíjense. Así que eso es lo que queríamos dejar en esta hora. Que no seamos un pueblo orgulloso, seamos un pueblo dedicado, dado, amando al prójimo, al que está a la par. No importa cuántas veces nos hemos peleado con él. Somos hermanos. Tenemos un mismo papá. No permitamos que el enemigo nos gane esas batallas con esas diserciones. Hay mucho por hacer, iglesia. Muchísimo. Pero nada es imposible, pero también depende de nosotros. Así que eso nos queda a nosotros de tarea en esta hora. Damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo.